Hola a todos, vamos a continuar con el tema, ¿no? El tema del sector terciario, que también podemos llamar como sector servicios. Y como sabéis, habíamos acabado el impacto del turismo, ¿no? Que lo tenéis aquí detrás, el impacto del turismo desde el punto de vista pues medioambiental, paisajístico, ¿no? Habíamos visto diferentes aspectos sobre este impacto del turismo y estábamos finalmente en el punto, o al menos yo lo voy a iniciar, estas presentaciones que voy a hacer por vídeo, ¿no? Por estas presentaciones que dejaré en aules, pues vamos a empezarla desde el punto apartado 5 que sería el sistema de transporte español. Bien, en primer lugar, pues vamos a hacer una pequeña introducción de este sistema de transporte español, ¿no? El transporte español, pues bueno, como veis, ¿no? Pues es el conjunto de medios que nos va a permitir el desplazamiento, no solo entre personas, sino también, pues permite el transporte de mercancías, ¿no? O información entre distintos lugares geográficos, ¿no? Tenemos tres funciones importantes, ¿no? Asignadas desde este punto de vista al transporte. Por un lado, como sabéis, pues permiten el desplazamiento de las personas. En segundo lugar, pues desarrollan las actividades económicas, ya que los transportes ponen en contacto, ¿no? La producción con el mercado. El transporte de mercancías pues está uniendo el lugar, ¿no? El lugar donde se están produciendo unos bienes, unas materias primas, por ejemplo, y las traslada, ¿no? Al mercado donde el consumidor finalmente las va a poder adquirir, ¿no? Por último, también estos transportes pues, van a poder contribuir o contribuyen a la integración de diversos grupos sociales, a la difusión de ideas, de la cultura, por ejemplo, ¿no? Puesto que cuando nosotros nos desplazamos de un punto a otro, pues estamos de alguna forma adquiriendo pues, toda una serie de conocimientos, cultura, interrelacionándonos con otras personas en otros lugares o en otros puntos del país, por ejemplo. Bien. Continuamos, aquí ya veis, esto simplemente ha sido una pequeña introducción del apartado que estamos, que sería el transporte español. Bien, aquí ya sí que vendríamos a las características del transporte en España, que son importantes, que las tenemos que conocer. En primer lugar, aquí lo más importante es que tengáis en cuenta que el sistema de transporte español por eso estoy señalizándoos esto de la red terrestre, ¿no? Y aérea, son radiales, ¿no? Es decir, esto es que el sistema de transporte español se caracterizó, se desarrolló o se impulsó, ¿no? Un modelo en el cual se desarrollaran digamos, la red de carreteras, por ejemplo, sobre todo toda la red terrestre, ¿no? Tanto de carreteras como de ferrocarril, pues desde un punto central, que en este caso evidentemente era la capital del estado, Madrid, a los diferentes puntos de la geografía española. Pero claro, esos diferentes puntos de la geografía española, ¿cuáles iban a ser? Pues se desarrollaron esos radios, ¿no? Esas vías de comunicación desde Madrid hacia los puntos digamos, de las principales ciudades del país, Bilbao, Barcelona, Valencia. Entonces, en este sentido, lo que esto provocó con el tiempo fue, pues como veis aquí, una serie de desequilibrios territoriales. ¿Entre qué? Entre zonas bien comunicadas, ¿no? Y zonas que pues quedaron sin comunicar, en las que la densidad del tráfico, claro, esto también contribuyó a esto, ¿no? Un desequilibrio también de la densidad del tráfico. Van a haber zonas en las que hay mucha densidad del tráfico, que se acumula mucho tráfico ahí, en este caso desde el punto de vista de las carreteras, y también evidentemente esas carreteras pues van a tener unas mejores infraestructuras, mayor calidad por lo general, y las zonas estas que no están tan bien comunicadas, la España vaciada, podríamos decir, que ya hemos comentado en otras ocasiones, pues no van a tener esas infraestructuras y evidentemente va a bajar mucho la densidad del tráfico en esos lugares, ¿no? En esas zonas. Bien. En este caso también una de las principales características del transporte en España sería que tanto el tráfico de pasajeros y mercancías pues predomina, ¿no? Predomina la carretera. En este sentido, en España pues predomina el transporte por carretera de una forma bastante clara. El sistema además ejerce un impacto, por supuesto, si predomina la carretera, pues desde este punto de vista pues va a generar un impacto sobre el medio ambiente, que puede ser tanto visual, acústico y de contaminación atmosférica. Aquí me imagino que conocemos todos, ¿no? Que la contaminación atmosférica, sobre todo en las principales ciudades del país, donde se acumula una gran densidad de tráfico y algunos gobiernos incluso de las principales ciudades del país, como puedan ser Madrid o Barcelona, pues han tratado, ¿no? De tanto de reducir la velocidad
digamos, en las zonas cercanas a la entrada de las capitales, así como evitar de alguna forma la entrada de los vehículos en los principales puntos de los núcleos urbanos de las ciudades, ¿no? Puesto que ahí en estas zonas se genera pues una contaminación atmosférica muy importante, que ya habíamos visto en el tema de medio ambiente, como sería la campana de polvo, etcétera. Bien, seguimos. Seguimos con más características, ¿no? La última característica sería lo que vamos a ver que va a ser los objetivos de este Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes. El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes simplemente fue pues, el establecimiento, ¿no?, de una política del gobierno español que iba a implementar una serie de objetivos para tratar de corregir de alguna forma algunas deficiencias, como hemos visto anteriormente, como aquellos desequilibrios que hemos visto, o también fomentar pues, diferentes modos de transporte, etcétera, que ahora veremos. Bien, en primer lugar, como veis, algunos de sus objetivos pues, fueron, por un lado, corregir la forma radial de la red en España, ¿no?, y el excesivo peso del transporte por carretera. Es decir, aquí de lo que se ha intentado el Plan Estratégico de Infraestructuras va a fomentar o tratar de fomentar el transporte ferroviario, ¿no?, ya que se ha desarrollado un transporte por carretera demasiado, o se ha abusado demasiado, ¿no?, de este transporte por carretera, y entonces se ha tratado de fomentar en este sentido el transporte por en este caso el transporte ferroviario. Por otro lado, pues también otro de los objetivos sería aumentar la rapidez y reducir la congestión y los accidentes de tráfico. Esto de la congestión sería sobre todo los atascos, ¿no?, los atascos en las principales zonas del país. En tercer lugar, otro de los objetivos sería integrar la red española en la red europea de transportes, que sería sobre todo estas conexiones, ¿no?, que hay entre ferrocarril, entre carreteras, entre, en este caso, la frontera, que sería con Francia principalmente. Por último, también se ha tratado de fomentar la intermodalidad, como veis ahí, ¿no?, que esto es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? El objetivo principal de fomentar la intermodalidad ha sido para evitar el predominio de este transporte por carretera. Y entonces aquí, como me imagino que sí que hay dudas de lo que significa esto del transporte intermodal, pues vamos a comentarlo, ¿no? Entonces tenéis aquí la definición, ¿no?, que sería que el transporte intermodal se denomina a este transporte intermodal pues a la articulación entre diferentes modos de transporte, ¿no? Esto significa lo siguiente, es decir, de lo que está tratando de llevar a cabo con el transporte intermodal sería de que no haya solo un único modo de transporte, es decir, de un punto de origen a un punto de destino, por ejemplo, en el transporte por carretera, ¿no?, los camiones que van de un punto de origen a un punto de destino para trasladar a las mercancías, pues en vez de utilizar solo el modo de transporte del que sería el camión, pues utilizar diferentes modos de transporte. Evidentemente con una misma unidad de carga, que son estos contenedores que veis aquí, estos grandes contenedores que transportan pues las mercancías, ¿no?, los bienes. Y el transporte intermodal se podría ver también ejemplificado en esta fotografía, ¿no? Tenemos el transporte aéreo que deposita, ¿no?, unas mercancías, y pueden esas mercancías pasar desde ese modo de transporte que sería el avión a un barco, ¿no? Un barco en este caso de carga, ¿no?, de carga de mercancías, y de ahí también a los camiones, ¿no? Entonces estamos tratando de utilizar diferentes modos de transporte para transportar mercancías. Este sería el transporte intermodal. ¿Para qué se hace? Pues tenéis aquí, ¿no?, a fin de realizar pues, más rápida y que sea más eficaz esas operaciones de transbordo y de materiales y mercancías. Pues claro, esto lo que va a generar es una capacidad logística muy importante. Como veis aquí, claro, aquí veis que se necesita, ¿no?, se necesita toda una serie de infraestructuras para poder movilizar, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, los cochecitos estos, ¿no?, que transportan las cargas. Por tanto, la capacidad logística va a ser muy importante desde este punto de vista del transporte intermodal. Bien, continuamos porque me había dejado aquí esta diapositiva, ¿no? Pues bueno, ¿cuáles son los principales objetivos, ¿no? Ya decíamos esto, el principal objetivo va a ser corregir el predominio del transporte por carretera. Ese es el principal objetivo que va a tener el transporte intermodal, ¿no?
Y después hay que saber simplemente que ese transporte intermodal de mercancías pues utiliza el sistema de contenedores, que esos contenedores que hemos visto en la imagen, ¿no? Y el transporte además intermodal también de pasajeros que se potenciarán, pues, ¿no? Especialmente los intercambios de ferrocarril y autobús, ¿no? Interurbano entre ciudades medias. Es decir, aquí de lo que se trata es de que haya un intercambio, que no se produzca un solo modo de transporte que sea el camión nada más, ¿no? Entonces se está tratando de que se produzca pues ese intercambio entre pues el modo de transporte del camión y de ahí pasar a el ferroviario, etcétera. Bien, aquí tenéis que este sería el ejemplo, ¿no? de la red radial, ¿no? De la red radial o una imagen en el que podéis observar pues, los diferentes tipos de transporte o modos de transporte en España. Bien, continuamos con pues bueno, lo que sería el principal apartado, ¿no? Desde el punto de vista del sistema de transportes en España, que sería el transporte por carretera. Han solido sí que hay algunas ocasiones en las que ha salido este transporte por carretera en la selectividad, ¿eh? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Como veis, pues bueno, en la actualidad, pues ya lo hemos dicho anteriormente, ¿no? Es el de mayor importancia, concentra el 90% del transporte de viajeros y más del 70% de mercancías, es decir, que el transporte por carretera no solo evidentemente está concentrando ahí un transporte muy importante de viajeros, pero también de mercancías, ¿no? Entre otras cosas es debido al precio más bajo, ¿no? A otros sistemas de transporte, pero claro, también es cierto que hay una mayor contaminación, ¿eh? Hay una mayor contaminación, por eso se está impulsando o tratando de fomentar el transporte ferroviario, sobre todo pues, bueno, para el transporte de mercancías, etcétera. Además, este transporte por carretera pues, permite la relación directa entre los puntos de partida y destino, que esto es muy sencillo, ¿no? Esto lo conocemos. Y además la red de calzadas, pues bueno, ejerce una gran influencia, ¿no? En la articulación del territorio. Esto sería pues lo que hablábamos antes, ¿no? Esta red radial que, como veis aquí, tiene su punto central en Madrid, y veis que la red radial pues va conectando, pero sobre todo va conectando las principales zonas del país o las principales ciudades del país, ¿vale? Hay zonas que quedan de alguna forma pues en esos desequilibrios que decíamos. Bien. Pasamos ahora a lo que serían las características, ¿no? Las características del transporte por carretera en España. En primer lugar, como ya hemos dicho, ¿no? Sería la red presenta un modelo radial, ¿no? Que es el centro estaría en Madrid, el plan Redia, ¿no? Se llamó en su momento, pues diseñó esa red radial española en base a 6 ejes, ¿no? 6 ejes que forman, los tendríamos aquí, el origen sería estos 6 ejes, ¿no? Desde Madrid, desde el punto central a Madrid, pues a las diferentes ciudades, de alguna forma, ahí tendríamos, por ejemplo, con Bilbao, etcétera, ¿vale? Entonces, en este sentido, pues esto fue lo que generó pues una serie de... Perdón, aquí me he ido a otra diapositiva que no quería mostrar. Seguimos aquí, estas son. Entonces, desde este punto de vista, pues bueno, esta es una de las principales características, ¿no? El modelo radial del transporte por carretera. Lo que pasa es que sí que es cierto que, bueno, poco a poco el Estado español, ¿no? Las diferentes políticas del gobierno, pues bueno, se han ido conectando los ejes radiales con otras zonas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, siempre de alguna forma, pues es sobre todo conectar, ¿no? Conectar con esas zonas, sobre todo del eje del Ebro, del Mediterráneo, la zona de Andalucía. Al final, de alguna forma, esos desequilibrios territoriales han seguido existiendo, ¿no? De ahí que haya diferentes gobiernos, ¿no? De esa España vaciada que reclamen, ¿no? Que reclamen esas mejores infraestructuras, esa mejor calidad de las carreteras, en todas esas zonas donde donde la red de carreteras pues ha quedado un poco en desuso o en declive. En segundo lugar, tenéis aquí que las competencias sobre la red de transportes, en este caso por carretera, se van a repartir entre el Estado, las comunidades autónomas y las diputaciones, ¿no? Entonces, claro, la red del Estado va a enlazar los principales núcleos de población del país y va a comunicar con la red. Claro, la red del Estado es la que comunica con la red internacional, ¿bien? Y está compuesta, pues bueno, por las vías de alta capacidad, que serían las autopistas, que como sabéis tenemos autopistas que algunas serían de pago, que es el peaje este que os aparece ahí,
y por otro lado las autovías. En tercer lugar, o la tercera característica que podemos hacer referencia también sería el diseño, ¿no? El diseño y el estado de conservación de la red estatal por lo general es mejor el de diputaciones, es mejor que el de diputaciones o ayuntamientos. Es decir, por lo general las carreteras del Estado y que de alguna forma tiene como competencia el Estado, pues bueno, suelen estar esas infraestructuras, esa calidad de las carreteras, pues suelen estar por lo general en mejor estado que aquellas que se hacen cargo las diputaciones o los ayuntamientos, ¿no? Que por lo general ahí serían pues carreteras locales o carreteras comarcales, etcétera. Creo que nos quedan aún dos características más, ¿no? Cuarta característica sería que, bueno, uno de los objetivos de ese plan estratégico de infraestructuras y transportes, pues bueno, para corregir esa red radial que hemos estado comentando, pues se está llevando a cabo por la construcción de ejes transversales, ¿no? Tanto en sentido norte-sur, ¿no? Que diríamos, como en sentido este-oeste, ¿no? ¿Esto qué significa? Simplemente aquí lo que se está haciendo referencia es que para corregir ese sistema radial con centro en Madrid, pues por ejemplo, daros cuenta, aquí sería, pues, si alguien en transporte por carretera, ¿no? Con su coche quisiera ir desde Andalucía hasta Galicia, pues que no tuviera que pasar por Madrid, ¿vale? Puesto que hasta el momento, ¿no? O el origen, ¿no? De alguna forma de esta red de transportes o este red radial, este sistema radial, pues obligaba de alguna forma a pasar por Madrid para poder acceder posteriormente, o al menos las carreteras eran mucho más accesibles, mucho mejores desde el punto de vista de las infraestructuras, más rápidas, las autovías, es decir, tenías que pasar por Madrid. La intención o uno de los objetivos de este plan estratégico es que no suceda eso, es decir, que tú puedas acceder desde Andalucía a Galicia pasando por Extremadura, ¿vale? Y sin pasar por Madrid. Lo mismo sucedería desde el punto de vista del eje cantábrico, ¿no? Tanto del este al oeste, que no tuvieras, ¿no? Que no tuvieras que enlazar con otro tipo de carreteras. Bien, entonces, en último lugar, puesto que creo que esta es la última característica que tenemos es, pues bueno, la intensidad del tráfico es más elevada en estos corredores transversales, ¿no? Entre el Mediterráneo, el Cantábrico y el Ebro, ¿no? Donde se hallan las mayores densidades urbanas, industriales o turísticas. Es decir, esto me imagino que lo conocemos. Es decir, hay una intensidad del tráfico mucho mayor en aquellos lugares que ya hemos visto que son los principales ejes, ¿no? Por ejemplo, en el sector secundario ya veíamos que el eje del Mediterráneo, ¿no? Eje dinámico, eje diverso, un eje en el que se combinan diferentes industrias, pues aquí hay una densidad del tráfico muy importante. Por tanto, es también donde se produce también pues, mayor densidad urbana, mayor evidentemente también un impacto turístico crucial. Por tanto, son las zonas donde la intensidad del tráfico pues, es mucho mayor, ¿no? Por supuesto también en las principales ciudades o capitales del país, ¿no? La capital en este caso Madrid, pero esa intensidad del tráfico va a ser elevadísima, pues sobre todo en las principales ciudades de entrada al país, a las ciudades, ¿no? Ya sea Madrid, ya sea Barcelona, daros cuenta, por ejemplo, con la entrada a Valencia, ¿no? Que siempre, pues bueno, es una de las ciudades en las que se puede observar esa intensidad del tráfico en la entrada-salida de la ciudad de Valencia, por ejemplo. Lo digo porque es una de las que nosotros tenemos, pues bueno, más cerca, ¿no? En este sentido, para hacer referencia a este ejemplo, ¿no? Aquí, pues bueno, algunas imágenes simplemente de la evolución, ¿no? En este caso sería la evolución de red de autovías y autopistas. Y a partir de aquí, bueno, y este sería, pues bueno, un mapa temático, ¿no? En este sentido de la densidad de las carreteras, ¿no? Daros cuenta que la densidad está aumentando muchísimo más en las principales ciudades del país, daros cuenta la capital, ¿no? Y ya después las zonas del eje del Mediterráneo, como veis, pues también, ¿no? También, ¿por qué? Pues por lo que decíamos, ¿no? Un eje industrial importante, un eje dinámico, el impacto que tiene el turismo en todas estas zonas del Mediterráneo, el litoral mediterráneo, que conllevan pues que esa intensidad del tráfico y esa densidad de las carreteras sea tan importante. Bien, aquí habríamos llegado al transporte ferroviario,
que, pues bueno, como no es muy extenso, pues también lo vamos a hacer y lo dejamos hasta aquí, ¿vale? Y así queda explicado hasta el transporte ferroviario. Desde este punto de vista, el transporte ferroviario, pues bueno, como sabéis, ¿no? Esto lo hemos ido viendo en Historia de España. Desde la segunda empezó a desarrollarse en la segunda mitad del siglo XIX. Coincidiendo en este caso, pues evidentemente el impacto sobre todo del transporte ferroviario se produjo ya entrado, ¿no? Los principios del siglo XX, coincidiendo perdón, con la industrialización, ¿no? Con el impacto de la industrialización, el desarrollo de la industrialización en España, que sobre todo se produjo ya a inicios del XX. Pues bueno, la red ferroviaria, ¿no? Se diseñó en este caso con un ancho de vía distinto al europeo, lo que claro, esto ha conllevado al aislamiento de este sistema de transporte con el resto de Europa. En un principio se diseñó, este ancho de vía distinto se diseñó o se realizó debido a que se consideró que el ancho de vía debería de ser diferente, puesto que tiene que ver con lo que hemos estado hablando anteriormente, esto del relieve español, ¿no? Y de las fuertes pendientes, ¿no? Y que se pensó de alguna forma que para que esos trenes pudieran circular por diferentes zonas, pues tendría que tener un ancho de vía, que iba a necesitar un ancho de vía diferente al que tenía el resto de Europa. Y eso, pues bueno, conllevó evidentemente al aislamiento de alguna forma, claro, puesto que había que hacer grandes infraestructuras de cambios de vía en la frontera para que pudieran pasar los trenes en este caso. Bueno, en la actualidad, pues bueno, el transporte ferroviario pues tiene menor importancia que el de carretera, pero bueno, es un transporte, digamos, que ha ido, ¿no? Ha ido desarrollándose de una manera muy, muy importante, sobre todo el transporte de alta velocidad que ahora veremos. Eh, Además, pues bueno, las principales ventajas de este transporte ferroviario con respecto al de carretera, pues bueno, es mayor seguridad, evidentemente la incidencia, ¿no? Si hiciéramos una tabla estadística de la incidencia del número de accidentes del transporte por carretera o ferroviario, pues tienen menos, ¿no? Hay una menor incidencia, menor número de accidentes desde el punto de vista del transporte ferroviario. También tiene una menor contaminación y, por supuesto, es también, pues bueno, tienen menos, no hay atascos, ¿no? En este sentido, ¿no? Como ocurre con el transporte por carretera. Desde el punto de vista en relación al transporte aéreo, pues tiene la ventaja de que las estaciones de tren suelen estar en el centro de las ciudades, lo que ahorra tiempo en distancias medias, ¿no? Y evita utilizar transportes complementarios. Sabéis que, bueno, por lo general los aeropuertos no están en el centro, ¿no? No están en el centro de la ciudad. Por lo general quedan, ¿no? Quedan en el extrarradio de la ciudad o zonas más alejadas del centro de la ciudad. En cambio, pues bueno, si nos podemos hacer referencia, por ejemplo, a Valencia o a Madrid, en el que el transporte ferroviario, ¿no? Que la estación de tren pues está muy, muy, muy cerca, ¿no? De los puntos centrales de la ciudad, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es una de las ventajas con respecto al transporte aéreo. En este caso, el transporte ferroviario, pues bueno, las competencias, si en el de carretera, pues ya hemos hablado, ¿no? Pues en este también, pues bueno, se reparte entre el Estado y las comunidades autónomas, ¿no? Las competencias de este transporte ferroviario. Y después, bueno, la empresa pública encargada del mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias es Adif, ¿no? Esto tampoco tiene mayor... Aquí lo que sí que tenéis que tener en cuenta son, pues bueno, estas características que hemos ido viendo, lo del ancho de vía, las ventajas que tiene con respecto al de carretera. Y por último, aquí sí que se puede hacer referencia a a la red de ferrocarriles españoles, ¿no? Puesto que tenemos, ¿no? Tres redes, ¿no? Tres redes de ferrocarriles que sería, por un lado, Renfe, que sería la ferrocarril de vía convencional, ¿vale? Con esto me sobraría, tampoco hace falta saberse toda la longitud, ¿no? De cada uno de ellos, pero bueno, estaría Renfe por un lado, después estaría FEVE, ¿no? Que sería ferrocarril de vía estrecha, que esta tiene más o menos unos 2.000 kilómetros, y está sobre todo, este es el que hablábamos antes, del ancho de vía, localizado principalmente en la cornisa cantábrica. Y por último, y el que sí que nos tenemos que saber, sería el AVE, ¿no? Que sería el tren de alta velocidad. El tren de alta velocidad, que bueno, se ha ido desarrollando, ¿no? Desde 1992, desde el punto de vista que claro, este ya sí que tiene, ¿no? Ya sí que presenta un ancho de vía europeo.
Y claro, es el tren de alta velocidad que ha sido tan impulsado por el Estado, etcétera, ¿no? Que alcanza, pues bueno, en torno a 250 kilómetros por hora y evidentemente no está implantado en todas las ciudades o no conecta a todas las ciudades del país, pero bueno, sí que hay ya líneas, ¿no? Entre Madrid y Barcelona, la de Alicante que se hizo en el año 2013, entre Valencia y Madrid también. Como veis, desde este punto de vista el AVE, pues también, ¿no? También genera, de alguna forma, se ha establecido en torno también a esa red radial de alguna forma, ¿no? De ahí que haya diferentes ciudades de la geografía española que reclamen también ese AVE, ¿no? Entonces, este sería uno de los más importantes, desarrollados en las últimas décadas. Bien, y aquí tenéis, ¿no? La red ferroviaria española, ¿vale? Ahí tendríamos la alta velocidad, ¿no? La que tenéis aquí, que aquí tenemos la leyenda esta, ¿no? La alta velocidad, la red convencional y las estaciones AVE, ¿vale? Que se han ido desarrollando a lo largo de estos últimos años en el país, ¿vale? Y con diferentes datos que, bueno, que podéis observar. Pero bueno, esto simplemente es pues conocer un poco cómo se ha ido desarrollando en este caso el transporte ferroviario en España. A continuación, pues bueno, tendríamos los problemas, ¿no? Los problemas del transporte ferroviario que los vamos a acabar hasta aquí y así, pues bueno, ya en el siguiente día, ya simplemente la siguiente presentación sería el comercio en España, ¿vale? Entonces, los problemas del transporte español. Los problemas que presenta el sistema ferroviario, pues bueno, son los siguientes, ¿no? Por un lado, claro, el impacto medioambiental, sobre todo desde el punto de vista del trazado del AVE, puesto que en este sentido, claro, el AVE, toda la gran infraestructura que ha provocado el AVE es muy compleja, la perforación, ¿no? de toda la geografía española o de parte de la geografía española, entonces eso ha llevado un impacto importante desde el punto de vista medioambiental. Daros cuenta que la infraestructura del tren de alta velocidad es muy potente, ¿eh? Entonces, en segundo lugar, pues bueno, hay grandes contrastes, ¿no? Hay desequilibrios, ¿no? Entre las líneas ferroviarias muy tecnificadas, que serían estas que comentamos de la alta velocidad, que son como muy técnicas, se disponen en torno a pues bueno, la alta velocidad y es una infraestructura muy desarrollada, y otras líneas que serían las convencionales, que claro, estas han quedado en declive de alguna forma y van a necesitar de inversiones para renovarlas, puesto que esas de alguna forma han quedado en declive, ¿no? Entonces esas otras vías que habían en España antes de la alta velocidad o AVE. En tercer lugar, o el tercer problema que podemos observar sería que existen gran cantidad de tramos ferroviarios de dirección única, es decir, no de vía doble, lo que claro, esto que encarece, ¿no? El tiempo y el coste del transporte. Claro, porque esa vía única lo que está haciendo es que claro, solo se pueda pasar, ¿no? En este caso, ese trazado, ¿no? O esos tramos. En cuarto lugar, tendríamos la distinta calidad de la red ferroviaria, que esto evidentemente va a aumentar, ¿no? Los desequilibrios territoriales en equipamientos e inversiones. Esto es lo que hablábamos o tiene relación con el problema que estábamos viendo del punto 2. Tiene relación con el punto 2, ¿vale? Con el problema número 2. ¿Por qué? Pues porque, claro, de alguna forma la calidad ferroviaria se ha ido desarrollando en torno al AVE, que sería la línea de alta velocidad, y claro, el AVE ¿dónde está? Volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Está en aquellas principales ciudades que conectan, ¿no? Pues por ejemplo, ¿hay AVE Valencia-Madrid? Sí. ¿Hay AVE Barcelona-Madrid? Sí. ¿Hay AVE Alicante-Madrid? Sí. Pero claro, si os dais cuenta, son esas principales zonas, ¿no? Eje Mediterráneo, corredor del Mediterráneo, que une con Madrid, etcétera. Pero evidentemente esto genera, ¿no? Desequilibrios territoriales por un lado, es decir, zonas que quedan sin esa red de alta velocidad, y por otro lado lo que genera, como os pone en el punto 4, ¿no? Sería que la calidad de las otras redes ferroviarias que hay, las otras redes ferroviarias que hay, pues quedan en desuso, quedan en declive, se necesita renovarlas, para ello se necesita una serie de inversiones y por tanto esto pues trae pues toda esta serie de problemas, ¿no?
En último lugar, porque creo que es la última, sí, se está, pues bueno, claro, evidentemente esto que ha generado, pues que se genera que haya tramos que acaben cerrando, ¿no? Puesto que como hay vías que son poco rentables, ya sea por la densidad de pasajeros que hay, acordaros, ¿no? Todas esas zonas de la España vaciada, de las zonas con menos infraestructuras, esos desequilibrios territoriales que comentábamos, pues ahí hay zonas pues que poco a poco son poco rentables, por tanto van a perjudicar a la comunicación y a la economía de esas zonas, ¿no? Puesto que se acaba de alguna forma por no comunicar ciertas zonas desde este punto de vista del transporte ferroviario. No solo se acaba por no comunicar, sino también que finalmente lo que se produce muchas veces es que se cierran esos tramos puesto que las infraestructuras y el equipamiento no son los adecuados y por tanto al final acaba cerrándose esos tramos. En algunas ocasiones, lo que se ha hecho con algunas, con las antiguas, ¿no? En este sentido, ha sido la generación, ¿no? Para renovar o para darle algún uso a esos tramos que quedaron, tramos de ferrocarril me refiero, que quedaron en desuso y que ya no se utilizaban, pues se crearon lo que se conoce como las vías verdes, que me imagino que las conoceréis, que es, pues bueno, pues en toda esa red de ferrocarril o tramo de ferrocarril que existía o que unía diferentes puntos, diferentes poblaciones, pues se ha creado una, digamos de alguna forma, un tramo, ¿no? Un tramo por lo general de gravilla, ¿no? Y muchas veces paisajísticamente muy importante y que bueno, y que se puede hacer tanto caminando, en bici, y entonces esto genera pues bueno, un mayor impacto económico en esas zonas, ¿no? Porque muchas veces esas zonas son las que hemos dicho en otras ocasiones que sería la España vaciada. En último lugar, tenéis aquí que bueno, que los objetivos, ¿no? Los objetivos del plan estratégico de infraestructuras y transportes, acordaros que cuando se os ponen los problemas, es decir, si os preguntan los problemas, muchas veces os van a preguntar también los retos de futuro, ¿vale? Entonces es interesante añadirlos, ¿vale? Entonces, este plan estratégico de infraestructuras y transportes, pues bueno, sería, y por un lado, incrementar el tráfico de cercanías. Aquí estamos hablando, haciendo referencia al transporte de ferrocarril, ¿eh? Sería incrementar el tráfico de cercanías y el de mercancías multimodal, es decir, que aumente, ¿no? Que aumente ese tráfico entre diferentes puntos, es decir, no ciudades muy alejadas, sino ciudades o poblaciones más cercanas, ¿no? Esa sería la intención, ¿no? Para evitar también, esto también sería un intento de fomentar el uso del ferrocarril y no del transporte por carretera. En segundo lugar, también ampliar la red de alta velocidad. Este es uno de los objetivos que pretende de alguna forma el Estado, ¿no? Que sería, pues bueno, pues esto, ¿no? Unir las principales ciudades españolas con esta red de alta velocidad o AVE, ¿no? Incluso conectarla con Europa. Y por último, pues bueno, modernizar la red ferroviaria, los trenes, mejorar la señalización y la seguridad de los mismos. Bien, hasta aquí la presentación de hoy. Entiendo que bueno, que son 32 minutos, pero bueno, siempre podéis escoger, lo bueno de las presentaciones sería esto, podéis escoger simplemente y visualizar una primera parte un día y una segunda parte en otro momento. Acordaros que aquí lo interesante sería recoger las dudas, preguntas o aspectos que no se han comprendido de la presentación, anotarlas en la libreta y posteriormente, pues bueno, preguntarlas en clase. Un saludo a todos y nos vemos pronto. Hasta luego.